bien, mis amados, vamos a compartir la palabra del Señor y quiero invitarles que se ubiquen conmigo en el Nuevo Testamento. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Nuevo Testamento, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ubiquémonos en ese texto, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 17. Y les adelanto, este es uno de esos pasajes que todo cristiano debería saberse de memoria. Este es un pasaje que un creyente no puede perder de vista. Debería memorizarlo. A cada rato debería recordar estas palabras del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Qué tal si levanta su mano conmigo y dice: Señor, por favor, alumbra mi entendimiento y déjame comprender las riquezas de tu palabra? Yo recibo el mensaje que hoy traes a mi vida y te pido que me ayudes a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, a través de este texto que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado una vida santa. Así se llama el mensaje de hoy. Se llama una vida santa. Levante su mano y diga conmigo: una vida santa. De eso quiero compartir esta noche, sobre una vida santa. Y permítanme comenzar de esta manera. Unos novios se casaron y en la fiesta de bodas el papá de la novia tomó la palabra
y dirigiéndose a su hija y a su yerno, les dijo: todos en esta fiesta les desean a ustedes felicidad, pero yo les deseo santidad, porque la felicidad viene cuando se tiene una vida santa. Mis amados, el mundo de hoy está convencido que lo que importa en la vida, que el propósito de la existencia humana es ser feliz. Eso nos enseña el mundo actual. Lo que importa es que usted sea feliz. Y si esa felicidad que usted está buscando no afecta al vecino, no afecta a nadie, no hay problema. Lo que importa en la vida es ser feliz. Pero esa idea es falsa. Lo que importa en la vida no es ser feliz. Lo que realmente importa en la vida es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en la voluntad de Dios está que todos sus hijos tengamos una vida santa. ¿Una vida qué? Es decir, una vida santa es parte de la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, lo que más importa para un cristiano no es ser feliz. Es más importante tener una vida santa alineada a la voluntad de Dios que la felicidad. Porque de hecho, para los cristianos, la felicidad, el gozo, la alegría, el regocijo es el fruto, es el resultado de tener una vida santa conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, no te preocupes por alcanzar la felicidad. Preocúpate por llevar una vida santa alineada a la voluntad del Señor. Y por añadidura, la felicidad llegará a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, esto es real. La vida santa produce, entre otras cosas, felicidad, gozo, regocijo. Eso es una completa realidad. Ahora, cuando hablamos de una vida santa, estamos hablando de un tema poco atractivo en este tiempo. La santidad parece ser una enseñanza poco popular. La santidad parece ser un tema poco comercial en nuestros días. De hecho, se escriben pocos libros cristianos acerca de santidad. Hay, pero muy pocos. Se escriben más de otros temas. De hecho, los artistas cristianos componen canciones que alaben al Señor, pero en pocas de ellas incluyen el tema de la santidad. Es más, se dice que incluso para este tiempo la predicación sobre la santidad ha disminuido considerablemente. Parece que definitivamente el tema de la santidad no es atractivo para la gente de hoy. El tema de la santidad no es popular para esta generación. El tema de la santidad termina siendo como un sermón aburrido para las personas del mundo actual. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la santidad parece un tema aburrido? ¿Por qué la santidad es un tema poco atractivo para el mundo de hoy? Hay escritores sobre el tema de la santidad. Por ejemplo, hay una escritora estadounidense, se llama Nancy Leigh Demos. Escribió precisamente un libro que se llama Santidad. Y ella dice que la santidad hoy es un tema poco atractivo por la connotación, por el significado que parece que se le ha dado al tema de la santidad. Y ella hace unas
interrogantes. Ella dice, cuando pensamos en la santidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y de hecho podemos hacer el ejercicio. Cuando pensamos en una vida santa, ¿qué es lo primero que llega a tus pensamientos? Porque lo primero que llega a nuestra mente es básicamente la idea que nosotros tenemos de la santidad. Cuando nos preguntamos por una vida santa, miren, hay muchos que de inmediato piensan, ojo pues, piensan en personas aburridas, vestidas y peinadas de manera anticuada. Esa es la imagen que muchos tienen de santidad. Ahora, otros, cuando hablamos de santidad, de inmediato traen a su pensamiento la imagen de personas tristes, pobres, que cumplen una cantidad de normas y reglas en su vida. Esa es la imagen que otros tienen de la santidad. Pero incluso hay quienes, cuando hablamos de santidad, tienen otra imagen más. Hay quienes, cuando hablamos de una vida santa, a su mente traen el cuadro de una persona apartada, viviendo en un monasterio, hablando pasito, con calma, entonando himnos celestiales, haciendo ayunos, apartado del mundo y de las actividades cotidianas de la vida. Si esas son las imágenes que se nos vienen a la mente cuando hablamos de santidad, con razón nadie quiere la santidad. ¿Por qué, pastor? Porque en esos términos la santidad es aburridísima. La santidad es triste. Es más, la santidad en esos términos es dolorosa. ¿Y quién quiere lo aburrido? ¿Quién quiere lo triste? ¿Quién quiere lo doloroso? Nadie. Por eso la santidad hoy parece ser un tema poco atractivo, porque esa es la connotación y el significado que la mayoría tiene sobre una vida santa. Pero mis amados, nada más lejos de la realidad. Porque lo cierto es que la vida santa no es ni aburrida, no es ni triste, ni tampoco es dolorosa. La vida santa es todo lo contrario. Cuando estudiamos la Biblia y descubrimos lo que realmente es una vida santa, nos damos cuenta, mis amados, que la vida santa lo único que produce en el ser humano es gozo, es paz, es bendición, es seguridad, es libertad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es más, lo voy a decir en estas palabras. Todo creyente que no busca la santidad no puede tener una vida cristiana feliz. Porque la vida cristiana solo se disfruta si realmente se abraza la santidad. Si no abrazamos la santidad, si en lugar de eso somos cristianos fríos, ¿cómo? Fríos. O bueno, cristianos tibios, que parece que es mejor, pero sigue siendo peor. Si en lugar de abrazar la santidad, la consagración a Dios, somos cristianos fríos o cristianos tibios, mis amados, no vamos a disfrutar la vida cristiana. Por el contrario, el mismo evangelio nos va a atormentar. ¿Por qué? Porque la palabra va a taladrar en la mente, en el corazón, recordándonos que estamos mal. Y si pegamos más para el mundo, el tormento será mayor. Y si nos quedamos tranquilos como llevamos nuestra vida espiritual, el tormento permanecerá. Y solo hasta que abracemos la santidad y tratemos seriamente con nuestro pecado, no podremos experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera libertad. Alguien que diga amén a esto. Por eso los cristianos debemos
tener una vida santa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira que está sola, dígale, debemos tener una vida santa. Ahora, la vida santa, mis hermanos, es un acto posible por la intervención del Espíritu Santo, por la intervención de Dios. Lo que quiero decir es que, aunque anhelemos una vida santa, mírame acá, tú y yo no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es imposible, porque tú y yo somos pecadores, estamos sucios a causa de nuestra maldad, y en esa condición no podemos santificarnos a nosotros mismos. Tiene que ser otro fuera de nosotros que esté limpio, que sea santo y que nos toque y que intervenga en nuestras vidas y nos santifique. Miren lo que dice Tesalonicenses acerca de la santificación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está enseñando ese pasaje? Que la santificación es un acto de Dios. Dios es el que nos santifica. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ojo, esto es una buena noticia, que Dios sea el que nos santifique, porque entonces podemos orarle al Señor y decirle, Dios, ven y santifícame por completo. Esto es intervención del Señor. No podemos santificarnos a nosotros mismos en ninguna manera. Ahora, que Dios sea el que santifique nuestra vida no es excusa para quedarnos tranquilos. No es excusa para evadir responsabilidades. No podemos hacer eso. Porque mírame, aunque Dios nos santifica, la Biblia deja entender en las cartas de Pablo y de Pedro que todos los creyentes tenemos un compromiso con la santidad. Dicho de otra manera, aunque Dios es el que santifica tu vida, aún así tú tienes una responsabilidad con relación a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo así? Claro, esa responsabilidad que tú y yo tenemos con la santidad implica de nosotros unas acciones. Es decir, hay algo que tenemos que hacer. Si queremos una vida santa, es posible a través de la intervención divina. Pero además de la intervención divina, hay algo que el creyente tiene que cumplir, tiene que practicar. Y eso es importante. Eso nos lleva al pasaje que leímos. Mire, en el texto que leímos encontramos a Pablo escribiéndole a los colosenses, a los creyentes de Colosas. Y los creyentes de Colosas en la época de Pablo estaban viviendo un problema. ¿Cuál? Falsos maestros se habían metido dentro de la iglesia a compartir falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas estaban produciendo en los creyentes de Colosas varias cosas. A unos los tenía confundidos, a otros los tenía atrapados y a otros los tenía fríos. Es decir, varios creyentes de la iglesia en la ciudad de Colosas, a causa de los falsos maestros, estaban enfriándose espiritualmente. Asistían a la iglesia, pero su entrega, su compromiso con el Señor era muy suave. ¿Era cómo? Era muy suave. Es más, la historia dice, la historia secular, que muchos creyentes de Colosas estaban volviendo al paganismo. No dejaban de asistir a la iglesia, pero estaban abrazando nuevamente el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Ojo pues, el paganismo es un término que nos habla de diversas creencias, de prácticas religiosas diferentes.
En el paganismo hay adoración a la naturaleza. En el paganismo hay culto a los antepasados. En el paganismo hay veneración a los espíritus. Todo eso es paganismo. Y muchas de las prácticas dentro del paganismo incluían sacrificios humanos, como matar a los hijos primogénitos en sacrificio a los diferentes dioses. Pero por otro lado, muchas de las prácticas del paganismo incluían inmoralidad sexual. Templos paganos facilitaban dentro de sus altares que los devotos a esos dioses tuvieran actos sexuales ahí, frente al altar. De hecho, un dato curioso, abro paréntesis, las prostitutas, que se habla del oficio más antiguo sobre el planeta Tierra, salen de los templos paganos. Porque muchas sacerdotisas en los templos paganos servían a sus dioses paganos teniendo relaciones con los devotos que venían a ofrecer sus ofrendas a los dioses paganos. Y esas sacerdotisas se acostaban y tenían relaciones y actos sexuales como ofrendas a esos dioses paganos. Cuando el cristianismo se volvió imperial, es decir, el imperio abrazó el cristianismo y comenzaron a derrocar, a desarraigar todo rastro de paganismo en diferentes ciudades, destruyeron los templos paganos, destruyeron las casas donde se reunían a cultos paganos, y apenas destruyeron los cultos paganos, las sacerdotisas se quedaron sin trabajo. Y entonces, ahora, ¿a qué nos dedicamos? A prostituirse, pero ya no en templos, sino en tabernas y en cantinas, y lo demás es historia. Pero originalmente las prostitutas surgieron de los templos paganos. Ahora, el tema es que los cristianos de Colosas estaban asistiendo a la iglesia. Allá en Colosas se congregaban los miércoles a las 7 y los sábados a las 6. Parecido. Y el asunto es que los creyentes de Colosas venían al servicio, cantaban a Dios, escuchaban un mensaje, pero seguían con prácticas paganas, en inmoralidad sexual, creyendo en agüeros y mitos, en creencias de trasfondo pecaminoso, pagano. Eso eran los creyentes de Colosas. Por eso Pablo escribe la carta, y específicamente en el capítulo 3, Pablo les comienza a hablar a ellos de la necesidad, de la importancia de que los cristianos tengamos una vida santa, no pagana, sino santa. Y mis amados, este tema sigue siendo pertinente para hoy. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, en la iglesia todavía hay creyentes que, aunque se congregan, oran y leen la Biblia, tienen una vida pagana. Pastor, ¿cómo así es que todavía existe el paganismo? Sí, claro. Todavía hay rastros y vestigios del paganismo. Cuando vivimos nuestra vida como si no hubiéramos conocido a Cristo, en vicios, malos hábitos y pecados, eso es característico de una vida pagana. Ven conmigo, ay, ay, ay. Así que en cualquier iglesia, en esta, hay cristianos paganos. Los puedo ver, los estoy viendo. En esta iglesia hay cristianos paganos. Y por eso Pablo escribe la carta, para hablar de una vida santa. Y escuchen, en este texto que acabamos de leer, Pablo hace 4 llamados imperativos. La palabra imperativo
significa un deber incuestionable, algo que debemos cumplir sin excusas. Eso se refiere la palabra imperativo. Y en este texto, Pablo nos presenta 4 llamados imperativos, 4 llamados que usted y yo como cristianos debemos cumplir sin excusa. Y yo quiero que los veamos rápidamente y nos vamos para la casa. Amén. Muy bien, vamos a ver de una vez. Número 1, según el apóstol Pablo, lo primero que requiere una vida santa es hacer morir lo terrenal en nosotros. Diga conmigo, hacer morir lo terrenal. Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es innegociable. El cristiano no tiene opción. Tiene que hacer morir lo terrenal en él. ¿Y a qué se refiere Pablo con lo terrenal? Al dinero, a los bienes materiales. Lo terrenal es muy amplio, pero Pablo lo especifica. Pablo dice, ¿qué es eso terrenal? ¿Qué es? Fornicación, la fornication entra ahí. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. A esas cosas terrenales se refiere Pablo. Alguna vez escuché a un joven decirme, pastor, yo creo que la masturbación no es pecado. No estoy afectando a nadie. Estoy haciéndolo en secreto. Es parte de mi cuerpo. Dígame dónde está el pecado. Y yo le dije, es imposible que practiques la masturbación sin tener imágenes o cuadros en tu mente. Y eso ya genera una codicia. Por otro lado, le cité este pasaje. Cuando la Biblia dice que hagamos morir la fornicación, las pasiones desordenadas, las impurezas y los malos deseos, ahí entra la masturbación. La masturbación, damas y caballeros, califica como una pasión del cuerpo desordenada, una distorsión. Y aunque los psicólogos de hoy recomiendan a los jóvenes masturbarse para conocer su cuerpo, practicar la fornicación, dándoles preservativos, todo eso es falso bíblicamente. No es el camino correcto para adiestrar a un muchacho. Todo eso hace parte de las pasiones desordenadas, de las impurezas y de los malos deseos. Y Pablo dice que para llevar una vida santa tenemos que hacer morir. Ahora miren, el verbo que aparece en primera instancia es el verbo hacer. Y ese verbo hacer significa que no es Dios el que hace morir lo terrenal en nosotros, sino que ¿qué? Somos nosotros los que tenemos que hacer morir eso terrenal que habita en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad. Tú mismo tienes que hacer morir, tienes que darle muerte a esas pasiones desordenadas, a la fornicación, a los malos deseos, a la impureza e incluso a la avaricia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso tiene relación con Efesios 4:22. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso texto. Este texto nos presenta 3 cosas. 1, despojarnos del viejo hombre. 2, renovar en el espíritu de nuestra mente. Y 3, vestirnos del nuevo hombre. Y cuando yo leo este pasaje, viene a mi mente el momento en el que uno se ducha, se baña. ¿Cuántos aquí se bañan? Amén, qué bueno por esos 4. Los demás, hay unos perfumes que venden muy, en fin, broma. Escuchen, cuando uno se va a duchar, ustedes me siguen la gráfica, el cuadro, uno entra al baño
se quita la ropa sucia, luego se mete al chorro, es decir, abre la ducha y se está limpiando, se enjabona, se limpia la mugre, el mal olor, luego se seca y por último se pone ropa limpia. Bueno, los hombres a veces se ponen los mismos boxers, los mismos pantalones. Por el otro lado. Pero bueno, la metáfora es: me quito la ropa sucia, me lavo con agua y jabón y me seco, y luego me pongo la ropa limpia. Esa es una clara ilustración de lo que Pablo estaría diciendo en términos espirituales. Renuncia al viejo hombre, renuévate en tu mente, lava, limpia tus pensamientos y ahora vístete del nuevo hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número dos, para tener una vida santa es necesario dejar otras cosas. Digan conmigo, dejar otras cosas. Venga, ¿qué cosas? Pablo lo dice en el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. El versículo 8 reza de la siguiente manera. Dice, pero ahora dejad, mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre. Es decir, Pablo nos pide en lo primero renunciar a los deseos mundanos, a las pasiones desordenadas, a la fornicación. Pero no solo eso, sino que él dice, mas ahora también, o sea, aparte de lo que les pido sobre la inmoralidad sexual, además, también dejen estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Iras, enojos, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. Eso también tenemos que dejarlo para tener una vida santa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, y es curioso porque podríamos decir que lo primero que Pablo nos pide que hagamos morir, fornicación, malos deseos, pasiones desordenadas, son cosas externas, actos externos, inmorales. Y lo segundo que Pablo nos pide son cosas más internas, más del corazón, más del alma, más de los sentimientos, iras, enojos. Como que el Señor está diciendo, mira, para una vida santa es importante que te ocupes de lo de afuera, tus actos, tu comportamiento, pero también que te ocupes de lo de adentro, tu corazón, tu alma, tus sentimientos. ¿Están conmigo, sí o no? Díganme amén. Eso es fundamental. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer morir lo terrenal? ¿Y por qué debemos dejar también todas estas cosas? Muy sencillo. Pablo dice que por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Están conmigo? ¿Qué significa eso, pastor? Que si no hacemos morir lo terrenal, impureza, pasiones desordenadas, si no dejamos estas cosas, iras, contiendas, pues finalmente la ira del Señor se despertará contra nosotros. Otra versión dice, el castigo de Dios llegará. El castigo de Dios llegará. Y mis amados, estamos acostumbrados en la iglesia protestante a hablar de un Dios de amor que es real, existe. Él nos amó primero y transformó nuestra vida. Pero se nos olvida recordar que ese mismo Dios es fuego consumidor, que también se enoja, que es tardo para la ira, pero que además exige algo de todos sus hijos. Y hoy Pablo nos dice, haga morir lo terrenal y además dejen también estas cosas: iras, enojos, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo un pastor estaba hablando sobre la santidad por fuera y la santidad por dentro.
Y mientras compartía, un hermano se levantó y dijo: pastor, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con su enseñanza. Porque para mí, pastor, literalmente lo único que importa es lo de adentro. Lo de afuera realmente no tiene relevancia. Lo de afuera no es exactamente lo que a Dios le interesa. Dios ve es el corazón. Así que no estoy del todo de acuerdo con su enseñanza de la santidad por fuera y de la santidad por dentro. O dígame, pastor, decía el hermano, cuando usted, por ejemplo, compra un plátano en el mercado, ¿qué es lo que a usted realmente le importa? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el pastor pues responde semejante pregunta diciendo: pues obviamente lo que importa es lo de adentro. Ahí está, pastor. ¿Qué hace usted con lo de afuera? Lo desecha, lo tira a la basura, porque no importa. Realmente lo que importa es lo que había por dentro. El pastor, con sabiduría, le dice al hermano: y cuénteme una cosa, cuando usted va a comprar ese plátano para comer, ¿cómo se da cuenta que el plátano está bueno por dentro? Y él dice: bueno, porque por fuera, pues la cáscara debe demostrar un buen estado. Ahí está. O sea que también importa lo de afuera, porque lo de afuera es el reflejo de lo de adentro. La santidad importa por dentro y también por fuera. Es muy importante, mis amados. De hecho, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra manera de reaccionar, incluso nuestra manera de vestir, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de relacionarnos con el otro, es el reflejo de lo que tenemos por dentro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que para tener una vida santa también hay que dejar estas cosas internas del alma. Número tres, para tener una vida santa, mis amados, es necesario, dice Pablo, vestirnos como escogidos de Dios. Versículo 12, vestirnos como escogidos de Dios. Ese es otro imperativo. Dice la palabra ahí en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo? Pablo, ¿cómo nos vestimos como escogidos de Dios? Y él dice: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros de la manera que Cristo también los perdonó. Y sobre todas estas cosas, vístasen de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es otra acción que usted y yo tenemos que aplicar para una vida santa: vestirnos como escogidos de Dios. Y básicamente vestirnos como escogidos de Dios implica unas virtudes: humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo amor. Amor. El apóstol Juan escribió en su carta diciendo que nadie ha conocido jamás a Dios, y que si uno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Eso dice Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados, vestirnos como escogidos de Dios es otra tarea para tener una vida santa. Y básicamente eso significa llenarnos de humildad, de mansedumbre, de benignidad, sobre todo de amor. El cristiano se conoce también por sus actitudes, por su amabilidad, por su cordialidad. Mire, a mí me llama la atención que hay cristianos que en la iglesia son formales, amables, comprensivos, pero en sus trabajos son todo lo contrario. Y si son los patrones, los jefes, los dueños del negocio, ¡ay, mis queridos! ¡Ah, quejas!
las que uno como pastor escucha. A quejas las que llegan a uno diciendo: pastor, cierto que el dueño de la empresa tal, cierto que el dueño del negocio aquel, cierto que el dueño de las máquinas de allí va a la iglesia. Y cuando me preguntan de esa manera, yo no sé qué decir. Yo no sé si decir que sí o decir que no, pero estaría mintiendo. Pero yo sé que cuando digo que sí, agárrese bien, porque viene un batacazo. Cuando digo: sí, ese hermano va a la iglesia. Ay, pastor, porque si usted viera cómo es en el trabajo, cómo es de mal patrón, cómo es de mal jefe, cómo es de gruñón, cómo es de impaciente, cómo es de cascarrabias, cómo es de amargado. Pero ¿qué es eso, por Dios? Eso no es una señal de vida santa. Eso más bien es una señal, un signo de una vida religiosa e hipócrita. Tremendo, hermanos. Mire, Gandhi, Mahatma Gandhi, nominado 5 veces al Premio Nobel de la Paz, hindú de la India, vino a América y quiso congregarse en una iglesia cristiana. Y cuando llegó en Estados Unidos a una iglesia cristiana, descubrió que la iglesia era solo para negros. Y como él, por ser hindú, tiene la piel no muy negra, no muy blanca, sino como color ceniza, no lo dejaron entrar, porque no era negro lo suficiente para entrar en esa congregación. Así que se fue para otra iglesia, y en esa iglesia descubrió que era una iglesia para blancos. Solo entraban blancos. Y como es color ceniza, pues no lo dejaron entrar, porque no era del todo blanco. Así que, rechazado por las iglesias cristianas, Gandhi dijo: los cristianos tienen un buen Cristo, pero Cristo no tiene buenos cristianos. Terrible, hermanos, que por usted no tener virtudes como la humildad, la mansedumbre, la benignidad, la paciencia, el amor, otros allá afuera terminen blasfemando el nombre de Dios, hablando mal de la iglesia por tan terrible testimonio. Vistámonos como escogidos de Dios. Eso es una señal de vida santa. Y número 4 y último, para tener una vida santa es necesario llenarnos, mis amados, tener la palabra de Cristo abundantemente en nosotros. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo more abundantemente, en abundancia en vosotros. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué necesitamos estar llenos de la palabra de Dios? Dice la palabra: para exhortarnos los unos a los otros con sabiduría, para cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es otra acción que un cristiano debe aplicar para tener una vida santa. ¿Cuál, pastor? Llenarse de la palabra de Dios, estar lleno de la palabra del Señor. Por eso la palabra hay que oírla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla, hay que predicarla, hay que ponerla en práctica. Todo eso tenemos que hacer con la palabra del Señor. Llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, Arturo Durango lo compartí en una predicación días atrás. Arturo Durango fue un cristiano de la iglesia Wesleyana Central de Medellín. Salía de tiempo en tiempo a regiones de Antioquia, entre ellas el oriente. Visitó Guatapé, visitó San Luis, visitó Granada y también visitó San Rafael, allá por la década de los 60, 1960. Y Arturo Durango visitaba estos pueblos para predicar el evangelio. Y ciertamente en cada pueblo que llegó evangelizó personas. Aquí en San Rafael
tenemos a Arturo Durango como el pionero de la iglesia cristiana. Él fue el que regó primeramente el evangelio en esta tierra, en este territorio sanrafaelino. El detalle es que Arturo Durango era analfabeta, no sabía leer. Para predicar, él solo le pedía a la gente que le leyera un texto bíblico. Y cuando las personas le leían el texto bíblico, él hacía todo el esfuerzo de memorizárselo y de explicarlo. Así evangelizó a personas en San Rafael, el hermano en la fe, Arturo Durango. Ahora, esto ilustra la capacidad de retener la palabra. Esto nos muestra a un cristiano que, aunque no sabía leer, aún así estaba lleno de la palabra del Señor. Y mis amados, nosotros necesitamos llenarnos abundantemente de la palabra de Dios. Si tú quieres tener una vida santa, llénate de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Ahí está. Para tener una vida santa, uno, hay que hacer morir lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dos, hay que dejar también otras cosas como la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas y las mentiras. Tres, para tener una vida santa es necesario vestirnos como escogidos de Dios, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y cuatro, para tener una vida santa es necesario llenarnos abundantemente, tener abundantemente la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino con esto, mis amados. Voy a terminar así, escuchen. Una familia completa: padres, papá, mamá, hijo, hija, resultaron con problemas respiratorios. Fueron al médico, se hicieron exámenes, compraron droga, pero los problemas respiratorios no se curaban, no paraban. Buscaron remedios, buscaron maneras de resolver sus problemas respiratorios, y buscando se dieron cuenta del origen de sus problemas de salud. Se trataba de una humedad interna que había en la casa, que además había viraguado muchos de sus bienes materiales: camas, colchones, cocina, nevera. Y esa humedad interna producía un hongo que estaba generando daños respiratorios en los niños, en papá y en mamá. Esta familia, sin pensarlo dos veces, buscó la manera radical de cortar con ese problema de humedad. Y la manera de hacerlo fue destruir, demoler la casa y volverla a construir de mejor manera para evitar humedades. Pero no solo esto hicieron aquella familia, sino que además todos sus bienes materiales, camas, neveras, lavadoras, los cambiaron. Desecharon esos enseres y compraron nuevos, temiendo un riesgo de que alguno de esos bienes estuviera todavía contaminado por el hongo de la humedad y volvieran a tener el mismo problema. Esta fue una historia real de una familia. Y cuando yo leí este artículo que databa de este relato, yo pensé: así deberíamos ser los cristianos, de radicales, con nuestra vida, con nuestra casa, de manera que podamos tratar el problema del hongo, de la humedad, del pecado radicalmente, cortando lo que tengamos que cortar, demoliendo lo que tengamos que demoler, tratando lo que tengamos que tratar, con el fin de levantar una casa, una vida verdaderamente santa, verdaderamente íntegra y recta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pónganse de pie y oremos al Señor.